Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 13 de enero del 2011, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Ricardo Beaumont Callirgos y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Yanet Otárola. Asiente, por favor. Secretaria de la primera causa. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas con informe oral para el día de hoy. Causa número 2, expediente 4193-2010, proceso de habeas corpus, seguido por Ananías Narro Culque contra el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico de San Juan del Lurigancho y otros. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Nilo Paredes Chávez por la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de la Procuraduría del Ministerio Público. En el presente caso, apelante o el que interpuso el recurso de agravio constitucional no se ha personado. Por lo que, en consecuencia, nosotros procedemos solamente a confirmar los argumentos emitidos en la sentencia de vista, en la cual declaran, confirmando la sentencia de primera instancia, que declara improcedente la demanda interpuesta, por cuanto los argumentos allí esgrimidos no tienen ninguna relación con el derecho que se protege en el habeas corpus. En este caso, lo que el demandante, el señor Narro, cuestiona es que se haya inhibido el fiscal de San Juan del Lurigancho, ¿no?, el fiscal demandado, de conocer una denuncia que él había interpuesto en esa fiscalía y haberla derivado a la Fiscalía del Santa. Entonces, evidentemente en estos casos simplemente se trata de una cuestión de competencia, ¿no? Y el fiscal demandado pues ha procedido conforme su atribución a determinar que no era competente para conocer esa denuncia y ha procedido a inhibirse y derivarla al fiscal que él consideró que era competente. Esta actuación pues de ninguna manera amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal del demandante, ni tampoco la actuación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, en su momento el doctor Chávarri Vallejos, al haber dado trámite a esa acumulación, ¿no? Y al haber remitido esa denuncia que había sido enviada por el fiscal demandado a la presidencia del Distrito Judicial de Santa, conforme establece la normativa del Ministerio Público, para que él a su vez derive esa denuncia al fiscal que correspondía ahí en el Distrito del Santa. Entonces, no vemos nosotros realmente ninguna vulneración o ninguna amenaza a la libertad del demandante. Es un procedimiento ajustado a ley. Valga decir también que, como ya en reiterada jurisprudencia, este tribunal ha reiterado que las actuaciones del Ministerio Público son netamente postulatorias, no tiene facultades de coactar la libertad personal. En consecuencia, nosotros solicitamos pues que se confirme la sentencia de vista y por ende se declare improcedente la demanda interpuesta. Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 6, expediente 4207-2010, proceso de habeas corpus, seguido por Luis Miguel Retamoso contra la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima y otros. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Nilo Paredes Chávez. En este caso el demandante cuestiona que se le haya investigado y se haya procedido a formalizar denuncia en base a una denuncia anónima.
Es eso lo que alega el demandante, ¿no?, para señalar que se había vulnerado o puesto en peligro su derecho a la libertad personal. Brevemente voy a comentar de qué tratan estos hechos. Al señor, sucede que el señor, el demandante, el señor Retamoso estudiaba en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y presentó en esas circunstancias un documento con el cual se acreditaba que el señor era miembro de la Policía Nacional, que trabajaba para la segunda zona judicial de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, la universidad le señaló una categoría diferente de pensión, una categoría menor, obviamente, viéndose beneficiado de esta manera el señor. Pero, ¿qué sucede? Al hacer las averiguaciones se pudo determinar que ese documento que presentó el demandante no era un documento verdadero, era un documento falso, y eso lo confirmó la misma Universidad Garcilaso de la Vega, y eso también lo confirmó la propia institución, la Policía Nacional del Perú. ¿Qué sucede también? Sucede que el señor, al hacer su trámite ante la RENIEC, presentó, entre otros documentos, una partida que supuestamente acreditaba que él se había casado en Arequipa, en Cayaltí, pero haciéndose las averiguaciones se supo que el señor se había casado, sí, pero en el Callao. Entonces, al advertir todos estos elementos, el fiscal de la primera Fiscalía Penal de Lima, ¿no?, procedió a formalizar denuncia penal por falsificación y uso de documento público falso, por el documento que presentó a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para salir beneficiado con eso. Y también lo denunció por falsa declaración en procedimiento administrativo, que fue el caso que les mencioné que él hizo ante la RENIEC. Entonces, existen los elementos ahí suficientes, los indicios razonables para que el señor fiscal demandado haya procedido a formalizar denuncia. Tal es así que el señor juez que recibe la denuncia emite su auto de apertura de instrucción, donde no se dicta mandato de detención en absoluto contra el demandante. Actualmente, el estado actual de este proceso es que se ha emitido acusación. Hay acusación contra el señor, está pendiente emitirse la sentencia. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso lo que hay es simplemente una actuación regular, ¿no?, en el ejercicio de las funciones del señor fiscal, que procede a formalizar denuncia. En el supuesto negado de que hubiera habido una denuncia anónima, no habría ningún inconveniente en que se haya investigado, porque la denuncia no solamente es de parte, ¿no?, la denuncia la puede hacer de oficio también. Esa es función del Ministerio Público como titular de la acción penal, realizar investigaciones para averiguar si un hecho con visos de ilicitud son o no son reales objetivamente. Entonces, esa actuación definitivamente pues no vulnera ni amenaza en absoluto la libertad personal. En consecuencia, nosotros también aquí solicitamos que se confirme la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 8, expediente 4217-2010, proceso de amparo, seguido por Felipe Gumersindo Montoro Napurí contra la ONP. Señor presidente, el doctor Edwin López Trigoso ha solicitado acumulación para efectos de informe con el expediente en el orden número 22, expediente 4257-2010, proceso de amparo. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En el proceso seguido por el señor Felipe Gumersindo Montoro Napurí, este señor interpone recurso de agravio constitucional solicitando las siguientes pretensiones: el reconocimiento de daño aportes. Específicamente sobre esta pretensión solicita el reconocimiento del periodo comprendido entre el 8 de febrero de 1959 al 30 de septiembre de 1962. Durante este periodo, el demandante laboró en condición de empleado. Al respecto, debemos tener en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 05299 del 2009, en el cual expresamente se señala que los empleados particulares comenzaron a cotizar a partir del 1 de octubre de 1962, porque específicamente así lo señala la segunda parte de la Ley 13724. Adicionalmente, el demandante solicita la modificación de la fecha de contingencia pensionaria y, por tanto, el cálculo de su pensión de jubilación. Señala
que corresponde reconocerle pensión de jubilación a partir del año 1993 y no a partir del año 1995, como efectivamente lo reconoció la ONP. Al respecto, durante todo el proceso, el demandante ha informado que solamente laboró para el Banco de Crédito del Perú, omitiendo referencia alguna a su empleador Servicio de Asesoría y Gestión en el perfil empresarial S.A., periodo que corresponde a los años 1994 y 1995, conforme a la resolución administrativa que adjuntamos vía nuestro informe escrito ante vuestro tribunal. Complementando lo señalado por el reconocimiento de aportes, también cabe manifestar que adjuntamos a nuestro informe escrito una declaración del Banco de Crédito del Perú, en el cual expresamente señala que ellos no efectuaron retenciones ni aportes pensionarios antes del 1 de octubre de 1962 por la sencilla razón que no existía norma legal alguna. Ello ratifica la posición de ONP que venimos sosteniendo en varios procesos y la declaración hecha por el Tribunal Constitucional en el expediente 052-2009 del año 2009. Por todo lo señalado, solicitamos que se desestime la pretensión del demandante y se declare infundada la demanda. Respecto al proceso seguido por la señora Alejandrina Osorio, viuda de Roque, cabe manifestar que la señora solicita pensión de viudez, señalando que le corresponde este beneficio dado que su titular o su causante había adquirido un derecho a la pensión. Su causante falleció en el año 1972, antes de la vigencia del Decreto Ley 19.990, por lo tanto, es de aplicación la cuarta disposición transitoria de este Decreto Ley 19.990, en la cual se señala que las prestaciones del Decreto Ley 19.990 solo se otorgan a partir de las contingencias ocurridas a partir del 1 de mayo de 1973. En la medida que el causante de la demandante falleció en el año 1972, le corresponde la Ley 13640. En los requisitos que estipula esta norma, señala expresamente que corresponde el beneficio de pensión de jubilación siempre y cuando hayan reunido el titular 60 años de edad. El causante de la demandante falleció en el año 1972 a los 36 años de edad, es decir, no había adquirido derecho alguno, por lo tanto es la razón fundamental para desestimar la pretensión incoada por la señora Osorio, viuda de Roque. Por todo lo expuesto, solicitamos que se declare infundada la demanda. Dice la causa, señora Albosa. Causa número 9, expediente 4219-2010, proceso de amparo, seguido por Javier Palacios León contra la ONP. Señor presidente, la doctora Gladys Yolanda Idone Galarza solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 11, expediente 4223-2010, proceso de amparo. Señor presidente, buenos días, señores miembros del tribunal. En el caso del señor Palacios León Javier, él solicita reconocimientos de años de aporte reconocimiento de años de aporte. Debemos manifestar que en este caso el demandante ya tiene una pensión de jubilación bajo el régimen ordinario. A él se le ha reconocido 25 años de aporte. Sin embargo, solicita se le reconozca a partir del año 1954 a 1961. ¿Qué presenta para ello? Presenta un certificado de trabajo. Si bien es cierto, está en copia legalizada, no hay un documento adicional que lo pueda corroborar. Es más, durante el expediente administrativo tampoco existe, vamos a decir así, un certificado o una constancia de inscripción en el seguro. No hay ningún tipo de periodo adicional no hay ningún documento adicional que pueda corroborar este periodo. Y los documentos presentados también por el demandante durante el proceso ya han sido reconocidos por la ONP. Es decir, en este caso creemos que se debe confirmar lo dispuesto por la Quinta Sala Civil, es decir, que se declare infundada la demanda. En el caso de la señora Castañeda Lucía, es completamente distinto. En este proceso, si bien es cierto, la demandante no tiene una pensión de jubilación actualmente, ella solicita se le reconozca también 20 años de aporte. En este caso, creemos que se debe confirmar la sentencia determinada también por la Quinta Sala Civil, puesto que solamente presenta 2 certificados de trabajo. Un certificado que determina que habría trabajado para Confecciones Malver entre 1961 y 1968 y para Manufacturas Lolas entre 1968 y 1982. Ambos señalan que ha trabajado como obrero, sin embargo no hay documentación adicional que pueda corroborar esto. Igualmente en el expediente administrativo no tenemos mayor tipo de información que podría por lo menos verificar esta situación. En tal sentido es que solicitamos se confirme la sentencia de la Quinta Sala Civil. Gracias, señor presidente. Señorita abogada
En el primer caso, usted nos cuenta que este señor Javier Palacios ya tiene pensión. Exactamente. 25 años. 25 años se le ha reconocido. Y él quiere que le agreguen una porción más. 7 años. 7 años. Trabajó entre el 54 y 61. Eso es lo que señala. Es lo que él señala. Pero lo único que presenta es una fotocopia del certificado de trabajo legalizada. Sí, pero la fotocopia legalizada del original. No acompaña boletas ni ningún otro documento. Ningún otro documento. ¿Qué significaría que se le agregue 6, 7 años más? Significaría una mejora remunerativa. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido los reconocimientos de años a partir de un periodo posterior, o sea, para efectuar efectivamente el cálculo, sí podría ser una mejora, pero en este caso él solicita reconocimiento de unos años anteriores, entonces como que definitivamente no afectaría de su pensión. Ahora, si es que él quiere un cambio de modalidad, es decir, una pensión adelantada en vez de la pensión ordinaria que tuviera, también sería inconveniente para él porque se aplicaría el descuento que se da, ¿no? Y él tiene la edad y tiene el reconocimiento, o sea, en realidad no sería muy conveniente para él si es que se le diera una pensión adelantada, si es que eso hubiera sido su pretensión. O sea que tal vez no esté tan bien asesorado. Creo que en este caso no. Y dígame, en el caso de Lucía Emperatriz Castañeda, ella trabajó del 6-8 al 8-8, porque ella ya tiene pensión de 20 años. No, ella no tiene una pensión. Ah, no tiene pensión. Ella no tiene una pensión. Pero entonces si no tiene pensión, ella pide que le reconozcan 6-1 a 6-8. De 6-1 a 6-8. En no sé qué empresa. Malver Confecciones. Y después en Manufacturas Lolas. Exactamente. Del 6-8 al 8-8. Del 6-8 al 8-2. Por eso, 20 años allí, ahí en Manufacturas Lolas. Y si tiene allí 20 y en el otro lado tiene como 7, imagínese, ya tendría derecho a una pensión. Si pero no adjunta documentación idónea. No. O sea, en estos casos, bueno, como es recurrente y como ustedes habrán podido observar, a veces simplemente se presenta un certificado de trabajo y a veces si bien es cierto, la administración tiene la obligación de hacer las verificaciones del caso, no se da no se llega a verificar exactamente qué podría ser. Podría ser cierto que de repente la persona ha podido trabajar quizás 7 años, 8 años, pero también acá hay un problema, creo que es fundamental, es el problema de la inseguridad jurídica que podemos tener, porque un certificado de trabajo que pueda ser presentado en un original, que podría ser falsificado, llegas a un notario porque se nota que es un original, lo legalizan y lo presentan. Ello no te da una certeza. Entonces, el trabajo de la administración es verificar ello. Y si es que en ese trabajo de verificación no se puede comprobar, creo que la carga de la prueba recaería a la otra persona. Una boleta de pago, una constancia o de repente quizás, no sé, un permiso de vacaciones podría ser un indicio favorable como para la otra persona que podría darnos por lo menos una luz en efecto para poderle otorgar esta pensión de jubilación, pero en este caso en el proceso no presenta absolutamente nada. En el otro caso, bueno, la persona tiene una pensión de jubilación, sí, pues. En esta definitivamente... Sí, pues, son casos distintos. Sí. Ahora, Manufacturas Lolas todavía existe, ¿no? Porque el problema más crítico, más grave es cuando uno ha trabajado muchos años para una empresa y la empresa desactiva, y en el Perú un altísimo porcentaje de empresas se desactivan, de hecho cierran su chingana y se acabó, se van. Sí, no es que siguen el proceso de disolver, liquidar, ¿no es cierto?, pagar y cerrar después de, o sea, extinguir, claro, ¿no? Que debería ser lo correcto. Sencillamente que es lo correcto. Sencillamente, pues así como abren informal, cierran informal. Entonces, claro, cuando después de años, con los años que carga uno, pide su jubilación, va a la administración y no encuentra nada. Y quieren también información idónea, quién es el jefe personal, gerente de relaciones industriales que tenga capacidad. A veces hasta presentan certificados con libreta electoral y están en el año 98, que ya es DNI, o viceversa. Exacto. Le presentan DNI en el 71 cuando no había DNI. Todas esas cosas ocurren. Pero acá sí, en el caso de Lucía Emperatriz, sí me parece claro que ella presenta un certificado de 20 años de trabajo en Manufacturas Lolas y que la administración no haya podido corroborar. O sea, o es que han ido a la empresa, han verificado en planillas y no trabajaba, o sea, evidencia de que hay documentación fraudulenta, o es que, no sé, o es que no ha trabajado documentación fraudulenta, pero porque Manufacturas Lolas, que yo sepa, todavía existe, ¿no? Por ahí claro. Se escucha de vez en cuando. Pero también hubiera sido, si es que o sea, la verificación en sí determinó que no se había encontrado no se habría
podido comprobar la acreditación de años. Pero también en este proceso, que no solamente ya estamos en una etapa del Tribunal Constitucional, ha pasado la primera, la segunda, de repente también ha sido la demandante se ha querido corroborar esta relación, quizás una certificación adicional, o no necesariamente de repente el certificado de trabajo, pero una copia de la planilla, ella lo ha podido obtener. O sea, de repente el trabajo, ayudar al trabajo de la administración. Quizás sí, es cierto, tenemos la obligación de poder verificar esta comprobación, pero dentro de la etapa de verificación no se pudo. Doctora, dígame, y si por grave negligencia de la peticionaria, en este caso, después de la resolución final de nosotros, ella advierte de que caray puede ir a la empresa, va a la empresa, consigue la documentación, ella podría volver a presentarse. Claro, porque definitivamente en el derecho de pensión es imprescriptible, claro, pues. imprescriptible. Así que en este caso, por más la decisión por que ahora tener, solamente se le declara improcedente, o sea, no se pero entra al fondo, pero si ella consigue documentación va a poder solicitarlo. Sí, pues claro, qué lamentable. Muchas gracias, presidente. Dice la causa, estoy de acuerdo. Causa número 18, expediente 4246-2010, proceso de amparo, seguido por Raúl Patricio Leiva Guillén contra la ONP. Señor presidente, el doctor Juan Aguilar León ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada. Señor presidente y los señores magistrados de esta digna sala del Tribunal Constitucional. El presente proceso interpuesto por el señor Raúl Leiva Guillén, solicitando una pensión de jubilación por ser trabajador de construcción civil ante la ONP, solicitando dicho reconocimiento de todos los años laborados para las distintas empresas que estuvo trabajando como trabajador de construcción civil. La ONP le deniega la pensión de jubilación, puesto que solamente reconoce 12 años y 5 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, ante lo cual pues no se le reconoce un periodo adicional, puesto que no había acreditado fehacientemente con la documentación solicitada ante dicha administración. Asimismo, el señor presenta un oficio de una empresa americana y también presenta otro certificado firmado por distintas empresas, en la cual señalan pues de que el señor laboró durante ciertos años del 68 al 73 y también del periodo 73 al 74 y hasta el 76. Lamentablemente el oficio que el señor presenta ha sido firmado por una persona en la cual no pone el nombre ni tampoco el cargo que desempeñaba en dicha empresa, motivo por el cual la ONP le desconoce o no le reconoce, puesto que no acredita con otro documento fehaciente la acreditación de esos años de aportaciones. Asimismo, aquel oficio presentado por Peruvian Associate y Asociación en Participación, Graña y Montero y contratistas del proyecto Cuajón, en el cual pues tampoco se puede asumir que tales periodos son acreditados fehacientemente, puesto que no son presentados en copia simple. Situación similares que declara en la sentencia de primera instancia infundada y en la sentencia de segunda instancia declara improcedente, puesto que no se acredita la persona que firmó dicho documento. Amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional 4762-2007, dicha improcedencia de la demanda. Por tales motivos solicitamos a esta digna sala que declare la improcedencia de la demanda. Causa número 23, expediente 4260-2010, proceso de amparo, seguido por Gregorio Barrios Rojas contra la ONP. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada del doctor Jaime Herrera Jabo. Señor presidente y señores miembros de esta sala, de este Tribunal Constitucional. En sí, es materia de agravio constitucional. La resolución de vista auto dictada en ejecución de sentencia, que confirma la resolución que declara infundada las observaciones planteadas por el demandante. Por una cuestión así de previa, antes, por un aspecto procesal,
se debería aplicar, el tribunal debería aplicar el artículo 202, inciso segundo de la Constitución, y la norma reglamentaria, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no procede pues el agravio constitucional. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir con relación a la cuestión de fondo, porque el demandante, si bien goza de renta vitalicia, se puede decir que ha estado jugando con la fecha del certificado de comisión evaluadora. Ya el Tribunal Constitucional, en una resolución de fecha 20 de octubre del 2006, en el expediente 5600, en este mismo proceso, desestimó declarando improcedente la acción el agravio constitucional interpuesto porque el demandante había precisado como agravio que no se habían considerado los costos y no se había tomado en cuenta la fecha de contingencia. Para ese entonces el demandante hacía prevalecer la fecha del certificado de comisión evaluadora de fecha 13 de abril del 2005, ¿no? Entonces ahí sí el demandante cuestionaba, ahí estaba conforme con la fecha del certificado de comisión evaluadora del año 2005. Sin embargo, hoy, que es materia de controversia, cuestiona la fecha, porque dice que se debe la fecha de contingencia que se debe considerar es la fecha del cese, que es 1 de agosto del año 92. Sin embargo, la ONP, tomando en cuenta los criterios ya establecidos por el Tribunal Constitucional, que se toma como fecha como riesgo o el acaecimiento de riesgo o cuando se concreta la contingencia, que es la fecha del certificado expedido por Censopaz, que es 23-2003. Por eso que ahí vemos pues que el demandante es ambivalente en cuanto cuando le conviene presenta que se tenga en cuenta la fecha del certificado de comisión evaluadora en el 2005, sin embargo ahora está sosteniendo que no, que debe tomarse en cuenta la fecha del certificado. Ello le daría, aparentemente, para el demandante le daría un supuesto beneficio. Sin embargo, tomando en cuenta los presentes, la sexta sala civil ha declarado pues, confirmar la resolución de vista que declara infundadas las observaciones. Este es el fundamento. Gracias, con vuestra venia, presidente. No, solo quería que nos precise, usted ha hecho referencia a unas fechas, 5.600 creo. ¿Qué número de expediente, de qué año? El expediente, ¿qué causas? El expediente 5.000... del 2006, proceso de amparo de fecha 20 de octubre del 2006. En aquel entonces el tribunal se pronunció por declarar improcedente el agravio constitucional porque eran accesorios extremos que debían haberse discutido en la cuestión privada. Gracias, presidente. Dice la causa queda el voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado porque no se han apersonado, las cuales solicitó dejar al voto a excepción de la causa número 1, el expediente 5.312-2008, proceso de amparo, que no obstante haber sido programado para la sala primera, tiene una conformación especial. Perfecto. Quedan para vista la causa. Audiencia pública de la sala primera, presidida por el magistrado Carlos Mejía Ramírez, conformada por los magistrados Ricardo Bomón Calirgos y Gerardo Beto Cruz. En la audiencia, señora relatora, si vas a dar cuenta de las causas. Causa número 1, expediente 5.312-2008, proceso de amparo, seguido por Teodoro Bernardino de la Cruz Rojas contra la ONP. Señor presidente, ha solicitado uso de la palabra por la parte demandada el doctor Jaime Agustín Herrera. Doctor Agustín Herrera puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente y señores vocales del Tribunal Constitucional. En sí, voy a ser concreto, señor presidente, con relación a que esta causa ya pues fue vista, fue en pleno ya por el Tribunal Constitucional, donde se declaró pues en el mes de diciembre del año 2009 infundada la demanda.
Bueno, el demandante presentó una aclaración haciendo ver de que ya el tribunal había emitido algunas resoluciones, ¿no?, que contravenían, ¿no? Entonces, en virtud a ello, pide una aclaración. No vamos a entrar en sí en lo que es la autoridad de la cosa juzgada, porque confiamos en el Tribunal Constitucional, confiamos en el Tribunal Constitucional de que va a revisar el proceso y nos dará la razón al final, que la demanda sea pues declarada infundada. Que para ello el demandante centra su aclaración en el punto de que es aplicable a su caso, ¿no?, porque él está solicitando una pensión de jubilación minera, no cumple los requisitos de edad ni año de aporte, pero sí sostiene que ha trabajado como minero y padece de enfermedad profesional. Esos serían los dos requisitos que alega, y que a su caso no es aplicable el decreto ley 18846 ni el decreto supremo 0398, porque considera de que, bueno, él está solicitando una pensión de jubilación minera al amparo de la 25009. Al respecto, señor presidente, debemos sostener de que la cuarta sala civil, al revocar la sentencia de primera instancia, consideró expresamente de que el demandante padecía de 47% de incapacidad por enfermedad profesional, lo que para el colegiado superior consideró que eran insuficientes, por cuanto ya el tribunal en la sentencia 2513 del 2007 había establecido de que tenía que padecer de un 50%. Entonces, implícitamente el colegiado se inclinaba por la aplicación de la ley 26790, que exige como requisito para acceder a una pensión de invalidez en virtud a ese dispositivo padecer del 50%. Consideramos que efectivamente, o sea, el demandante solicita que se tenga en cuenta la actividad como minero, que trabajó en Socavón en el año de 1994 y que a esa fecha estaba vigente la ley 25009. Sin embargo, no ha acreditado, no ha demostrado haber padecido enfermedad profesional en aquella fecha. En el año 94, el demandante no adjunta un certificado practicado por comisión evaluadora donde se especifique, donde se diga que efectivamente padece de más del 41% de incapacidad, o sobre todo que haya que esté dentro del primer estadio de menoscabo de incapacidad. Esa sería pues la controversia que tendría el Tribunal Constitucional de determinar la fecha si se toma en cuenta el año 94 o se toma en cuenta el certificado de la comisión evaluadora dictado en el año 2002. En el año 2002, mediante dictamen de comisión evaluadora 690-2002 de 31/12 del 92, es que se diagnostica y se le encuentra que el demandante padece de enfermedad profesional, de neumoconiosis y hipoacusia. Entonces, consideramos que el tribunal debe hacer prevalecer sus precedentes y tener en cuenta pues el presente 2513, y no solamente el Tribunal Constitucional ya en la sentencia 5971 del 2009, en un caso de pensión de invalidez de la 19990, ya también ha reiterado que se tiene en cuenta el diagnóstico como fecha de inicio de la enfermedad. Entonces, en virtud a todo ello, consideramos, como reitero, confiamos en esta honorable sala de este tribunal, pues infundada la demanda. Informe oral en su informe oral usted nos ha citado varias normas legales, ¿no? Usted como colega, como abogado sabe, nos ha citado desde la 18846, después de la 27 no sé cuánto 690, después se ha vuelto a la 25 no sé qué, después el 0398, 400 normas. Así es. Porque el régimen de enfermedad profesional, bueno, salvo una ley muy antigua que hubo
la 13... ¿no? 1378. 1378, sí. Pero ese es de la época de Billinghurst. Así es, señor. Del presidente Billinghurst, o de repente José Pardo, porque la ley número 1 fue dictada en 1904. El 20 de octubre de 1904 se dictó la ley número 1. De tal manera que 1368 tiene que haber sido de José Pardo, Billinghurst, ni siquiera el primer gobierno de Leguía. Bueno, hay un conjunto de normas. Y acá hay dos informes médicos, uno del año 94 y otro del año 2002. Este señor, esta persona, trabajó en socavón, trabajó en mina, y claro, tiene hipoacusia, tiene, ¿cómo se llama la otra enfermedad? Neumoconiosis. Neumoconiosis. Y en el 2002 tiene 47% de menoscabo. Así es. Y usted dice, claro, como abogado defiende usted lo que debe defender, de que no tiene 50%, entonces no hay que darle pensión. Así es. Pero estas enfermedades son degenerativas y van aumentando con el tiempo. Fíjese usted que en el año 94 creo que tenía 41%. De tal manera que si esto fue en el 2002, ya estamos en el 2011, pues ahora tendrá el señor pues 60%, 55%, vaya uno a saber. Yo digo, usted como abogado, claro, defiende lo suyo, claro, si tiene 47 y no tiene 50, hay que declarar infundada, y usted viene para que nosotros escuchemos su informe y declaramos infundado, y seguramente por razones formales va a haber que declarar infundada. Pero esta persona debería pues volverse a someter a una certificación médica y establecer que tiene más de 50, porque una persona que trabaja en socavón, donde si usted ha ido a las minas, yo he visitado muchas minas acá en el Perú y también en otros países, en España por ejemplo, una mina que entré de carbón, ¿qué hace un abogado? Yo estaba 1000 metros bajo la tierra, 1000 metros, en vez de ser ascensor era descensor. Me vistieron como minero y me metieron ahí con mi casco y estuve no sé desde qué hora de la mañana hasta la noche. El trabajo en socavón es terrible, uno no ve la luz del día, uno entra de noche a las 5 de la mañana, a las 4 de noche y sale a las 7 de la noche, no ve la luz del día. De tal manera que esta hipoacusia, esta neumoconiosis, estas enfermedades son fatales, terminales y degenerativas, y va aumentando su porcentaje. Como los derechos pensionarios y todas estas cosas son imprescriptibles, si esta persona vuelve a hacerse un informe legal y se establece que tiene más de 50, habrá que reconocerle el derecho, ¿o no? Exactamente, señor presidente, señor vocal, tomando en cuenta de que justamente lo que se trata de ver es que no hayan esos fallos, ¿cómo se llama? Contradictorios, ¿no? Por eso que confiamos en el tribunal. En todo caso, pues, señor vocal, se sometería el demandante a una comisión evaluadora donde efectivamente certifique pues que padece más del 50% y de esa manera cumplir pues con el requisito establecido en la ley 26790. Señor abogado, cuando un médico, esa es la parte de la medicina que no es la ciencia jurídica, establece la enfermedad, uno puede decir, por ejemplo, ahora tiene 58% de menoscabo, ¿no es cierto? Tiene hipoacusia, neumoconiosis, pero la ciencia médica habrá llegado a tal nivel de poder decir, esta enfermedad la padece, tiene este menoscabo de 58 desde el año 2003, 2004, es muy difícil. ¿Cómo sabe el médico desde cuándo ya uno no tiene oído? Porque la hipoacusia es muy difícil, casi imposible, ¿no? Salvo en alguna vez la ciencia médica avanzará tanto que establecerá fechas, pero si no será recién a partir del 2011, porque no puede establecer la ciencia médica desde hace cuánto tiempo uno padece ese porcentaje de menoscabo, ¿no es cierto? Así es, señor. O sea que sería recién desde el momento en que con el certificado médico se establece el nivel de menoscabo. Señor vocal, en sí hay una directiva sanitaria, la 03 del 2005-2006, en donde se establece el procedimiento para que los médicos puedan diagnosticar. Cuando, como usted dice, efectivamente los médicos a simple vista no pueden ellos verificar, pero sin embargo hay en la historia clínica los antecedentes que se han y se habla de unos factores complementarios, donde hay una combinación entre todos ellos y se llega a determinar efectivamente y lleva a presumir, se lleva a pensar a los médicos que efectivamente esta persona pues viene de tal fecha arrastrando la enfermedad. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Muchas gracias, presidente. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, es todo cuanto tengo que informar. Levanta la audiencia.